¿Alguna vez has querido comprender mejor a alguien que amas? No me refiero a escuchar sus palabras, me refiero a entender cómo vive el mundo, qué siente, qué le preocupa, qué sueña, porque a veces convivimos durante años con las personas más importantes de nuestra vida y aún así existen partes de ellas que nunca terminamos de conocer. Hace poco diseñé una experiencia para dos personas muy importantes para mí, mi mamá y mi hermana. Y quiero contarte lo que ocurrió, porque te aseguro que algo de esta sesión va a hacer que te identifiques. Porque aunque cada persona vive en un mundo de sensaciones distinto, en esta sesión trabajé aspectos universales, como el amor propio, la paz, la creatividad. Soy Barroca Reyes, pianista, acompañante de danza clásica y danza española, compositor y creador de experiencias musicales. Durante años he trabajado observando cómo la música puede influir en la respiración, el movimiento y las emociones. Y una pregunta comenzó a acompañarme. ¿Puede la música ayudarnos a comprender mejor a las personas que amamos? Quédate, y más adelante te diré qué opinan los expertos, porque he decidido explorarlo en esta sesión, no desde un laboratorio, sino desde algo mucho más cercano, mi familia. Por cierto, tú vas a escuchar el resultado final de dos personas que jamás habían tocado el piano en sus vidas. Además, te mostraré una partitura inspirada en el Ars Subtilior que enmarca todo lo vivido en esta sesión. Una pequeña grabación, pero llena de significados y de la historia que acabamos de vivir. Preludio. Cuando llegaron, no vi solamente a una madre y una hija. Vi dos mujeres que se aman profundamente. También vi dos personas que viven momentos muy distintos de la vida. Mi mamá ha dedicado años a construir una familia, construir rutinas, construir recuerdos. Mi hermana, en cambio, se encuentra en una etapa diferente. Está descubriendo quién quiere ser, explorando nuevos caminos, construyendo su propia identidad. Y aunque existe cariño entre ellas, me preguntaba algo. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de mirar el mundo desde los ojos de la otra persona? Por eso la experiencia comenzó con algo muy simple, una pausa. Una invitación a dejar atrás el ruido cotidiano, las prisas, las obligaciones, las notificaciones y comenzar a estar realmente presentes, no para aprender piano, sino para encontrarse. Y en la siguiente etapa, en verdad noté que les haría muy bien esta sensación. Vivimos rodeados de estímulos, mensajes, pantallas y muchos pendientes que resolver. Muchas veces estamos físicamente junto a alguien mientras nuestra atención está en otra parte. Por eso, una de las primeras invitaciones fue simplemente estar ahí, respirar, escuchar, habitar el momento. Me encargué de que les acompañara una infusión y un aroma en el ambiente que previamente había seleccionado. Poco a poco, el ambiente comenzó a transformarse, las conversaciones se volvieron más tranquilas, los movimientos más pausados. Las guié con ejercicios muy habituales en el cuidado de las manos. La atención también tratamos de enfocarla y fue entonces cuando llegamos al corazón de esa experiencia. Aquí ocurrió algo que nunca olvidaré, porque esta parte no trataba de tocar correctamente, no trataba de talento, no se trataba ni siquiera de música, se trataba de escuchar. Les pedí que colocaran sus manos sobre el piano y que se permitieran explorar sin juicios, sin expectativas, simplemente explorando. Entonces comenzamos un viaje. Como su guía había preparado las notas y los ejercicios a realizar en el piano, pero todo acompañado siempre de la historia de nuestros protagonistas. Primero hacia el mundo de mi mamá, un mundo construido durante años, lleno de afectos, de recuerdos, de personas que ama, de pequeñas cosas que forman parte de su identidad. Mientras avanzábamos por ese recorrido, mi hermana escuchaba y observaba, y poco a poco comenzaba a entrar en este universo que muchas veces damos por sentado cuando convivimos con alguien todos los días. Después llegó el turno de mi hermana.
y el paisaje y la historia que les contaba cambió. Ahora aparecía la emoción de descubrir, la libertad de elegir, los caminos que todavía están por recorrerse, la incertidumbre y la belleza de comenzar algo nuevo. Y esta vez le tocó a mi mamá observar y escuchar con mucha atención, y ahora tuvo ella la oportunidad de acercarse a la experiencia de comenzar de cero como lo está viviendo mi hermana, a la experiencia de ser hija, como ella lo es, y como tal vez en su momento significó para ella. Lo que más me sorprendió fue que conforme avanzaba la experiencia dejaron de intentar hacer todo perfecto y comenzaron a escucharse. ¿Y recuerdan la pregunta del inicio? Esta de ¿puede la música ayudarnos a comprender mejor a las personas que amamos? Bueno, pues diversos investigadores han observado que hacer música en conjunto puede favorecer la conexión social, la cooperación, la empatía entre las personas. Y como muestra este metaanálisis de 104 ensayos que encontró efectos significativos de las intervenciones musicales sobre el estrés fisiológico y psicológico. Además, revisiones sobre música y vínculo social describen que hacer música en conjunto puede aumentar la cercanía entre personas. Creo que eso fue lo más valioso de toda la experiencia. No que tocaran piano, sino que se encontraron de una forma distinta y se acompañaron, y lo que sigue a continuación era justo lo que necesitaban. Después llegó una etapa mucho más ligera, más libre, más lúdica, un espacio donde podían experimentar, jugar y descubrir, sin preocuparse por hacerlo bien, sin perseguir la perfección, y creo que ahí ocurrió algo que muchas personas olvidamos cuando nos hacemos adultos, la importancia de jugar. Claro, yo les di instrucciones específicas para tocar el instrumento, les animé a equivocarse, a explorar, a disfrutar el proceso, y las risas comenzaron a aparecer. La tensión mágicamente desapareció. Además, la música dejó de sentirse como algo externo para convertirse en una experiencia compartida. Estábamos consiguiendo resultados de las etapas anteriores donde se atrevieron completamente a ser abiertas e introspectivas. Y finalmente llegamos al cierre, el momento donde todo aquello que habían vivido comenzaba a tomar forma. En esta parte pondríamos a prueba todo lo aprendido y grabarlo. Pero antes de continuar, vale la pena detenernos un momento, porque aquí te presento la idea detrás del Ars Barroca. Una de sus principales inspiraciones proviene de un momento musical fascinante en el siglo XIV, conocido como Ars Subtilior, que literalmente significa el arte más sutil. Este estilo surgió hacia finales de la Edad Media, principalmente en las cortes del sur de Francia y el norte de España, en una época en la que algunos compositores comenzaron a llevar la escritura musical a un nivel de complejidad nunca antes visto. Sus obras tenían ritmos extremadamente sofisticados, cambios métricos inesperados y una precisión casi obsesiva con la notación. Pero lo que más me llamó la atención no fue solamente cómo sonaba esa música, fue cómo se veía. Algunas partituras dejaron de ser únicamente instrucciones para interpretar una obra y comenzaron a convertirse también en objetos visuales. Había composiciones escritas en forma de corazón, de círculo o siguiendo diseños cuidadosamente planeados, donde la propia página formaba parte de la obra artística, es decir, la música también podía contemplarse con los ojos. Cuando descubrí esa idea me hice el propósito de plasmar a mi forma este concepto en cada una de mis sesiones. Me preguntaba, ¿y si una partitura pudiera seguir siendo completamente funcional para interpretar una obra y al mismo tiempo existir como ilustración? Ahí comenzó a tomar forma una idea muy personal. A esta propuesta decidí llamarla Ars Barroca y no pretende ser para nada una recreación del Ars Subtilior. Es una reinterpretación personal donde la partitura deja de ser únicamente un medio para producir sonido y también se convierte en una pieza visual que comunica una idea antes de que se toque siquiera la primera nota. Y justamente las notas de esa partitura fueron lo que utilizamos durante esta experiencia. Después de mostrarle a mi mamá y a mi hermana la obra que iban a tocar, seguimos con el plan: grabar su música. No buscábamos crear una interpretación perfecta, buscábamos capturar un recuerdo, un instante, una experiencia, algo que pudiera permanecer después de que la sesión terminara.
Por eso realizamos algunas grabaciones, no para demostrar habilidad, no para presumir resultados, sino para conservar una memoria, porque hay experiencias que merecen volver a escucharse, volver a verse, volver a sentirse. Y a continuación les muestro de qué estoy hablando. Muy bien, ya está grabando. Ahorita ya solamente se van a concentrar en su pulso. Las notas ya las tienen. Mantengan su pulso y traten de escucharse. Cierre. Al terminar, les pregunté cómo se sentían, y mientras las escuchaba hablar, comprendí algo. El verdadero resultado de la sesión no había sido musical, había sido humano. No se trataba de cuántas notas tocaran, ni de cuánto aprendieran sobre el piano. Se trataba de haber encontrado un espacio para escucharse desde otro lugar, con más curiosidad, con más presencia, con más empatía. Y creo que eso es algo que todos necesitamos de vez en cuando, porque a veces la persona que más amamos no necesita que la entiendas perfectamente, solo necesita sentir que estás dispuesto a escuchar. Y quizá esa sea una de las cosas más hermosas que la música pueda ofrecernos.